Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un poquito difícil ponerse en el puesto en este momento haciendo el papel de Simón Rodríguez como el maestro, ¿no? Para llegarle a él, que era tan complejo y tan sencillo al mismo tiempo, y tan claro e incomprendido por eso, ¿no? Como lo dijo acá la compañera. Agradezco pues a la escuela Simón Rodríguez, la escuela robinsoniana, Escuela Nacional Robinsoniana, ¿sí, profe? Bueno, a sus autoridades y a todos los trabajadores. Ella es muy organizada, yo no soy así. Yo lo primero que quiero es, en este reto para mí, que primero advertir que lo que soy es una apasionada por Simón Rodríguez y también se vale, ¿verdad? Porque no tengo la trayectoria del estudio sistemático que tiene el colectivo 114, ¿verdad? Espero ser una de las 114 del colectivo. ¿Ustedes ya son 114? No. Entonces quepo ahí. Estamos en 113, faltaba. Entonces quepo ahí. Bueno, soy dentista, un término que no le gusta al odontólogo, pero que es lo mismo, estomatólogo, dentista u odontólogo. En el área de la salud pública, y todo el que atraviesa lo que es lo público tiene que encontrarse con Simón Rodríguez, sea el espacio que le toque. Y desde allí, como profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Central y en el área de la salud pública, bueno, nos enfrentamos con los dos modelos de odontología y de allí se va conectando todo. La odontología privada para las élites y la odontología pública para todos. Desbrozando un poco también la confusión de que lo público es para los pobres y lo privado es para los ricos. Lo público es feo y lo privado es el lindo. Lo público es fracaso y lo privado es lo exitoso. Deslastrándonos de todo eso que tiene un peso cultural importante, ¿verdad? En la mayoría de las personas el concepto de lo público parece ser que está ligado a todo lo que se estructura y se provee para los pobres, y no es cierto, es para todos. Y bueno, Simón Rodríguez es para mí, que estoy acostumbrada a leer libros que casi todos lo que hacen es exaltar a los personeros europeos como los padres de la medicina, los padres de la odontología, los padres de la epidemiología, los padres de la ciencia, los padres de todo, y no hay ningún padre ni una madre que pertenezca a esta América nuestra, pues entonces eso llama la atención como profesora ya de cierta edad en la universidad. Entonces, bueno, mi acercamiento a Rodríguez es por esa vía, sí, obligada. Y descubro que más que un maestro, como lo dijo José Gregorio, dedicado a abrir escuelas por todos lados, que de paso lo hizo, donde quiera que iba, abría una escuela, pero no, era como su instrumento. Era un instrumento para buscar el camino hacia su utopía de sociedad. Aquella sociedad soñada que fue su búsqueda, y yo me voy a centrar en poco, pero ya queda poco tiempo, ¿verdad? Ustedes tienen un compromiso y ya llegó Pedro Calzadilla. Aquí está. ¿Cómo estás, Pedro? Entonces, bueno, yo en este momento lo que voy a procurar centrarme es en una, lo llamaría modernamente, en una categoría o en un principio, y a veces también lo llaman valor. Yo digo que es el principio y fin de lo que fue la gesta de Simón Rodríguez en vida, y que fue abrazarse con ese principio que es la libertad. Y bueno, que el envión importante que nos diera a los venezolanos sobre Simón Rodríguez fue Hugo Chávez, pues, nuestro libertador del siglo XXI.
Y ese concepto, esa categoría o ese principio y fin que es la libertad, que ahorita también la levantan como bandera los sectores de la derecha, los niñitos hijos de papi y mami, como dice Diosdado, o lechuguinos, como lo dijeron por aquí también, lo dijo José Gregorio. Y entonces uno no puede negar que ellos se sientan. ¿Qué sería la libertad? La libertad no es un concepto etéreo ni abstracto, deberá estar relacionado siempre con algo. Los océanos tienen también vamos a decir, una expresión también de libertad, pero siempre dentro de un orden que existe. Una vez vi un mapa y fue la primera vez que yo vi que eso era como el radiador de un carro, que las corrientes en todo el planeta tienen un sentido y un contrapeso, a pesar de que hay océanos más altos y otros más bajos, y que cuando uno pretende modificar eso ocurren muchas catástrofes, ¿no? Entonces que no es así, no es al azar, ni es alocado. Como alocado somos todos, pero no en el sentido que quisieron darle a Simón Rodríguez, que quisieron darle también a Cipriano Castro, que quisieron darle a Chávez, y bueno, allá a toda persona extraordinaria y buena. Así lo llaman la derecha, porque en efecto, como lo planteó muy bien acá José Gregorio, es el debate histórico entre modelos, y esa libertad se interpone entre lo que es la monarquía y lo que es la república para Simón Rodríguez. Y entonces, bueno, hasta la autoridad, cómo se define en la república, que es a base de la fuerza, a base del garrote, a base del regaño, y cómo en la república, en la monarquía es así, y cómo la autoridad en la república, por eso decías tú, Alejandrina, que bueno, que él era que se le tildó de que desconocía la autoridad impuesta, la autoridad del monarca, pero él más bien propiciaba una autoridad basada en la moral, en la ética, y que tenía nombre y apellido, porque tampoco es etéreo. Entonces, así como la libertad, para él, la libertad del hombre estaba en la necesidad no solo de formarse y aprender como loros lo que le podían decir, porque eso era una mera instrucción. Y él como maestro defendía que la educación era más que la instrucción, aunque se legó por mucho tiempo, así como aparece el término de reforma y es utilizado, sabemos que fue un gran revolucionario y transformador, más que reformista, por supuesto. Igualmente lo podemos ver en cuanto a esto, ubicando siempre en contexto, pues, esas expresiones. Entonces, bueno, él más bien propugnaba una autoridad, pero una autoridad que estuviera basada en una moral con nombre y apellido, porque bueno, hay moral en la sociedad aristocrática, hay una moral que es para otros, así como hay una ética, hay unos valores. Nosotros a veces decimos los antivalores, porque los estamos rechazando desde otro modelo, pero tenemos que entender que valores son todos. El valor de la propiedad, por su valor de cambio, el dinero, o el valor de uso de un bien, de un producto, privilegiando el uso para satisfacer la necesidad o el deseo, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Que no estamos acá ni para quejarnos, identificar las necesidades, sino más bien nosotros lo que tenemos es que satisfacer los deseos, necesidades y deseos más que todo, de los ciudadanos, del pueblo. La libertad, entonces, después Zamora viene a libertar tierras también. Podemos también adjudicárselo el término de libertad o el principio bajo una visión geohistórica del territorio. Entonces, bueno, Simón Rodríguez también iba por eso.
¿verdad? Liberar territorios. Pero bueno, lo que más se le conoce y en lo que más yo quisiera profundizar es en la libertad del ser humano. Entonces, frente al modelo monárquico y frente al modelo republicano con el que él soñaba su utopía de sociedad original, que no copiara modelos, sino que fuera original, entendiendo él inclusive que éramos una combinación de razas, una combinación, y que él consideraba que era una combinación maravillosa y que debíamos colonizar el territorio con nosotros mismos. Si era que una manera de entonces de hacer comprender tal vez que si estábamos acostumbrados a vivir en la colonia, entonces utilizar el término para descolonizarnos. Entonces, bueno, si queremos colonizar, pero colonicemos con nosotros mismos y hagamos nuestros propios modelos de gobierno y nuestros propios modelos de sociedad. Igualmente, parece contradictorio, él dice que la costumbre es lo que debe signar y llevar a moldear, digamos, la voluntad para hacer las cosas o no hacerlas. Y que que educar, más allá de instruir, retomo, era más difícil todavía. Y es lo que debemos comprender todos, porque todos somos educadores, porque la vida de sociedad es la vida en relación, y en relación media la comunicación entre todos, y eso es lo que le da movimiento a la vida. Entonces, al final somos una vida de relaciones, y en esas relaciones pues aprendemos todos. Y en esa manera de relacionarnos, él como pedagogo, y todos somos pedagogos, donde quiera que estemos, si estamos en la Asamblea Constituyente, si estamos en nuestro lugar de residencia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, sea cual sea a lo que nos estemos dedicando, porque aquí yo veo aquí gente muy jovencita, y entonces pienso que pueden ser, unos estudian, otros trabajan, unos estudian y trabajan, donde quiera pues que nosotros nos encontremos, servirá el rol que todos en algún momento tenemos como comunicadores o como maestros o como facilitadores, etcétera, ¿no? Nos estamos educando, como decía Simón Rodríguez, que es difícil seguirlo como educador, porque estamos acostumbrados a formalizar tanto, a predeterminar tanto los objetivos que queremos lograr en la educación, que metemos en un cepo a los estudiantes, los profesores, que ejercemos ese poder, ese rol de dirigir la educación. Y creo que nos sobrepasamos demasiado. Simón Rodríguez, una de las cosas que le decían loco era porque él tenía una forma de enseñar que no se quería regir por ello. Así él reclamara para su escuela siempre los insumos y siempre también la remuneración a quienes hacían ese papel y siempre las mejores condiciones para los niños y las niñas, fueran de la condición social que fueran. Entonces, libertad es poder dominar nosotros y acerar nuestra voluntad, que en definitiva la voluntad es uno de los fines que requerimos cuando pretendemos educar. Uno de los fines más importantes no es aprender como loros, como él decía, a repetir como papagayo lo que el profesor, el maestro nos transmite, informa, sino que en primer lugar la fuente del conocimiento no es ni siquiera el que está transmitiendo, somos un instrumento y a veces, insisto, nos sobrepasamos. Somos nada más un instrumento, porque la mejor fuente es la vida. Y por eso Simón Rodríguez, yo no sé qué tanto le enseñó su preceptor, que fue un fraile, un sacerdote, porque él al principio asumió la religión como parte de la educación, él después la fue dejando en el camino y se las dejó a otros, ¿no? ¿Verdad? Pero Alejandro Carreño, ¿verdad? Repito, él llegó a afirmar pues que había muy pocos que se dedicaran de verdad a la educación y que
La primera, yo quiero decirlo exactamente como es, que la educación, voy a decirlo por acá, si es que queremos educar para la libertad, como él formó a Bolívar. Entonces, más difícil es lograr lo que él decía, que hay que formar voluntades y, ¿cuál es lo otro? Voluntades y, no es criterio, carácter, voluntad y carácter. Yo creo que más que formarlo, creo que más que formar en ello es saber identificarlo en los demás, que fue lo que hizo con Bolívar, porque nosotros coincidimos en que Simón Rodríguez, la mayor orientación que él le dio, a pesar de que él identificaba que era en la más tierna niñez en donde se tenían que sembrar lo que uno quería sembrar, no más tarde, sino en la temprana niñez. Y él, como estuvo en la temprana niñez de Bolívar, él vio el carácter de Bolívar y la voluntad con que él argumentaba, siendo muy niño y todo, y su rebelión ante lo constituido, que ya en descontento, ya Simón Rodríguez, que le llevaba 12 años nada más a Bolívar, pero ya era un tremendo conspirador, como lo dijeron, de esa sociedad colonial con todos esos prejuicios contra las niñas, contra la mujer, contra la educación para la libertad, contra la lectura de la literatura existente para mantener pues colonizado al país y que no hubiese, que despertara en el pueblo, primero que despertara la necesidad de estudiar, de acceder al conocimiento y de ir acerando esa voluntad para decidir hacer lo que se debe hacer con el conocimiento, por supuesto. Pero creo que es más difícil que uno lograr que el conocimiento pueda llegar, el conocimiento que uno tiene como profesor, a una masa, a la sociedad, a sus estudiantes, a la comunidad, donde quiera que uno esté. Lo más difícil es uno trabajar carácter y voluntad, pero creo que ese es el reto. Y Simón Rodríguez creo que observó más a Bolívar que dirigirlo cuando estaba pequeño, porque quedamos de acuerdo, ¿verdad?, que la mayor conducción que pudo tener Simón Rodríguez fue cuando ya Bolívar estaba bien grandecito en Europa, cuando se consiguieron, y que Bolívar realmente en esa oportunidad tenía un ánimo bastante decaído por todo lo que había vivido, pues no solo ser huérfano tan pequeño, sino haber perdido a su esposa, todo lo demás. Y él en Europa, precisamente cuando él estaba en Europa y se consigue a Simón Rodríguez, Bolívar no andaba en una de que quería libertar a América, de que quería, sino que andaba más bien, yo diría que como un despecho, y andaba, ¿verdad?, un duelo y una vida, dado su alto nivel en la sociedad, era también codeándose con la alta sociedad europea, pero también con los sectores intelectuales, los sectores más avanzados. Entonces, en esas contradicciones que se consigue el maestro, que nunca dejó de ser en su coherencia humilde, que nunca dejó de ser rebelde, que nunca dejó de ser conspirador, y sabiendo ya la voluntad y el carácter de Simón Bolívar, lo lleva de la mano y lo lleva por una infinidad de pueblos, y siguiéndola, ahí es donde verdaderamente Simón Rodríguez conduce a Bolívar por ese terreno de la libertad, y los dos hacen su juramento, ¿verdad?, en el 1805, en el Monte Sacro, que lo hacen los dos. Lo que pasa es que cuando Bolívar se regresa, Simón Rodríguez no regresó más nunca a Venezuela. Regresa después cuando él constata la decadencia también, que hasta vio con una cosa muy simbólica entre los Simones, que fue cuando vio la coronación de Napoleón Bonaparte. Eso a ellos les pareció que era retroceder en todo lo que estaba haciendo la Europa por emanciparse del viejo modelo, y comenzó como a crecer esa semilla
comenzó a germinar esa semilla que desde niño la regó Simón Rodríguez y que la atesó ya en su juventud ya adulta de Simón Bolívar en Europa, de dirigir hacia la libertad al joven Bolívar. Mientras Bolívar estaba aquí combatiendo, Simón Rodríguez seguía ya estudiando de la vida. Decía que quería buscar una reflexión que a mí me pareció muy importante, que está en este libro, que Simón Rodríguez se queda por allá, pero una reflexión que hace en una que algo así que la necesidad de buscar te da los textos, que es la vida, la escuela, porque creo que fue su misma experiencia. No sé mucho de cómo él se supera siendo un joven tan humilde y con ese fardo encima de ser un expósito y todas esas cosas que hacían difícil en esa sociedad de tantos prejuicios sociales, de linaje y todo eso, pero él logra hacerse de varios idiomas y logra estudiar esos libros que no estaban a la mano de muchos, ¿no? Y sin embargo, él logra todo ese nivel siendo un niño pobre y expósito con ese fardo encima, pero me imagino que a él le tocó, por eso es que la escuela popular es para la libertad. Y yo creo que debemos buscar cómo liberarnos un poco de los profesores. Ser más instrumento y poder hacer que hayan condiciones más libres que permitan que sea la vida el referente y no el profesor. Que sea la vida de cada quien, que me imagino que fue lo que vivió Simón Rodríguez y que le dejó también a Simón Bolívar esa libertad. Tiene que haber una educación en libertad que signifique, así nos cueste entender, inclusive liberarnos del profesor y tanta tutela por parte del profesor. Yo creo que le ayudó porque en otra ocasión él también dijo no solo que los profesores, que los maestros se forman primariamente de la vida, como él le tocó desde su pequeña infancia, pero que después cuando él tuvo ese control de voluntad, su propio control fue más libre todavía, para entonces no dejarse atar por ningún yugo. Imagínense, si es así desde pequeño, ¿cómo será cuando tiene más control de su propia voluntad? Él quería eso, liberar a todo el pueblo, por eso es que no tenía ningún prejuicio para asumir a los niños. Y inclusive creo que fue en Bolivia, que fue cuando tuvo el impasse con Sucre, porque él en la escuela estaba muy animado, porque él quería incluir inclusive a los padres y a las madres, porque él decía que no daría muy buenos frutos que él estuviera orientando a los niños, pero que sus padres fueran analfabetas o no estuvieran tampoco incluidos en el proceso de liberación, porque es un proceso de liberación. Y si él no entiende que educarse es para liberarse, no le preocuparía tanto, asumiría el rol de profesor, de maestro de los niños que están en edad para ir a la escuela y no se estaría preocupando por los viejos, por los representantes y padres de esos niños. Creo que es allí, en Bolivia, donde tiene el impasse y con esa experiencia que quiere probar en Bolivia, que tiene el impasse con Sucre. Finalmente, él desiste de eso y se va. Sucre era el presidente de Bolivia en ese momento.
Fíjense, es tanto esta reflexión que me cae a mí, porque soy profesora, y que ¿saben qué cuesta? La costumbre. Fíjate que Simón Rodríguez, en esa contradicción, él decía que es la costumbre la que debe gobernar en la República, y no la costumbre de obedecer, sino de preguntar, la costumbre de descubrir, la costumbre de criticar, de ser libre para hacer eso y crear nuevas realidades. Él dice, en aquel momento en que Bolívar lo invita a que venga a América para hacer con él la proeza, pues, él entiende que hay unos que son los próceres que van a libertar, porque en otra ocasión, él lo tiene bien claro, él dice, nuestros próceres, nuestros libertadores han creado repúblicas, pero hace falta fundarlas. ¿Y en qué las vamos a fundar? En el instrumento que él tiene para la libertad de los pueblos, para ser ciudadanos, para ser republicanos, que es la educación popular, que es la educación que está atravesada por ese principio y fin que es la libertad. Entonces, Bolívar y los próceres de la independencia abren los portones de la libertad, de la independencia, y crean la república. Pero fíjense, ellas no se van a sostener sin los republicanos, sin colonizarlos con nosotros y sin combatir la ignorancia, sin combatir la ignorancia. O sea, que no habrá prosperidad ni habrá república si nos mantenemos en la ignorancia. Bolívar, como el discípulo excepcional de Simón Rodríguez, dice que ¿cómo es? Que nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza, porque como asintiendo pues lo que su maestro creía y propugnaba, que era combatir la ignorancia, porque era la mejor forma para lograr la libertad verdadera. Entonces él sienta el plan que tú dices, que es la educación popular, esos cimientos de la sociedad que hay que construir luego de haber libertado, tiene que ser sobre las bases de la educación, pero la educación popular, que tiene unos principios, es para la libertad, siempre sentado en la libertad. Y libertad es la mayor expresión de democracia. Chávez decía que nosotros los que hemos venido aquí hemos hecho un gran esfuerzo por democratizarlo todo, democratizar en lo social, en lo político, en lo cultural, decía Chávez, entendiendo que esa democracia es una democracia profunda, no es la democracia que propugna el capitalismo, la democracia de élite, ni la libertad individual, ni la libertad para el mercado, ni la libertad para los pactos, que son el mejor ejemplo de injusticia que hay cuando se vende la idea bajo el capitalismo de que el capitalismo da oportunidades, pero no combate las malas condiciones que hay entre unos y otros. Entonces, por eso la libertad sin la igualdad oprime. Entonces, si tú no combates la desigualdad, entonces, ¿para qué sirve la libertad? Para oprimir. Entonces, la libertad siempre es como el principio, yo digo, y el fin, que es como la espada, que hay que mantenerla desenvainada. Y una libertad que tiene esas características, porque conocemos las otras libertades que se han dado con el modelo capitalista, pues, la libertad individual.
Simón Rodríguez, bajo esa misma premisa de que es la libertad y la educación para la libertad y la independencia es para la libertad y la justicia es para lograr la libertad, Simón Rodríguez defiende un espacio que hoy nosotros lo entendemos muy bien, que es el espacio de lo público. Cuando él dice que lo que tiene que generalizar el gobierno, nosotros pensamos que el Estado y el gobierno, convertirlo ya después como una cuestión de Estado, pero él dice que el deber del gobierno es ser como un padre para la educación, que el deber del gobierno es garantizar eso, es ser el garante, ser el padre de la educación, que todo gobierno que sabe lo que hay que generalizar debe saber que eso es lo que hay que generalizar. Y cuando dice generalizar, está diciendo que es hacer lo público. Y que la educación no es social si no es pública, o lo público es social. El espacio de lo privado no es el espacio de lo social. Y entre más privado uno concibe el espacio, se da cuenta que es el espacio menos propicio para compartir, el espacio de lo privado. Entonces el espacio de lo público es el espacio de lo social. Entonces, reconocerse en lo individual que existe. Existe lo privado y existe lo público. Pero ¿dónde se hace el hombre social? En el espacio de lo público. ¿Dónde se hace el hombre colectivo? ¿Dónde el hombre como ser individual se ve igual en el otro? ¿Dónde puede ver lo que decías tú, José Gregorio? ¿Dónde puede ver el dolor del otro y sentirlo con esa sensibilidad? En lo privado nunca va a ser. Tiene que ser en el espacio de lo público. Y no desaparece lo individual, solo que se enriquece el ser individual cuando se ve en el espacio de lo público, se ve compartiendo con los demás. Esto de la libertad, en una ocasión también dice, sentencia Simón Rodríguez, sigo con lo de la libertad, para agarrarme de ahí y no irme para otro lado, que dice que no hay libertad donde hayamos, ni prosperidad donde la casualidad dispone de la suerte social. Porque él hablaba así, como poeta, ¿verdad? Como debe ser todo, deberíamos todos hablar así. Si el amor es un valor que verdaderamente no nos pone a riesgo de ser, como decía el Che, de ser ridículo. Si nosotros sentimos ahora que los hombres dicen así por la calle del medio, yo amo a Chávez, si nosotros seguimos por esa senda, yo creo que podemos hacerlo realidad, que la Constitución sea todo un poema. Y no a riesgo, ¿verdad? La nueva Constitución. Y no a riesgo de nada. ¿A riesgo de qué? De poner a prueba cuáles son nuestros verdaderos valores, la vida, el amor. Que fueron los valores de Simón Rodríguez, a pesar de que él nunca le recitó al amor. Pero su discípulo se lo dijo de frente, pues, que él lo formó para lo grande, para lo hermoso. Entonces, eso de que no hay libertad donde hay amos, por eso es que él es un conspirador, porque donde haya amos, él no va a estar de acuerdo. Quiere ciudadanos libres, y no habrá prosperidad donde sea la casualidad la que disponga de la suerte social. Por eso cuando dicen, exacto, vamos a dejarle a los privados, que me disculpe Chemel, pero vamos a dejarle a los privados para ver si ellos despiertan la esperanza. Yo creo que si nosotros le damos el valor que tiene el sentido de lo público, que es el sentido donde se desarrolla lo colectivo, donde se desarrolla el ser social, y el ser social es el ser revolucionario, que es el ser más superior. Y es así, porque inferior es, digo yo, que es el que deja
que a su vida le gobierne solo la intuición. Somos seres intuitivos por naturaleza y eso es maravilloso. Pero en sociedad nosotros escalamos hacia una superioridad cuando hacemos que nuestra voluntad se vaya moldeando para hacer las cosas bajo una ética, que es el bien común. Y vuelvo al espacio de lo social. ¿Dónde podemos nosotros entender la ética del bien común? Cuando estamos en la casa y decimos, son mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Los que pueden tener los creyones para ir al colegio y no se los prestes a nadie porque son Prismacolor. Eso eran así, ¿verdad? No era así, ¿verdad? Y todavía, ¿no? Entonces, ese es el bien común, ese es el compartir, no, ese es el espacio donde se envilece el ser humano. Entonces, ¿dónde nos realizamos como seres sociales? En el espacio de lo público, que es el espacio de lo social. Entonces, él decía, si el tiempo que pierden en hacer torres de viento y en echar leyes, lo constituyente, como coplas, de repente lo emplearán en hacer con los hijos de los monárquicos hombres para la república, en el corto tiempo de 10 años tendrán un pueblo republicano. Esto es, un pueblo que sabría lo que es cosa pública, un pueblo que entendería a su gobierno. Enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Y más adelante decía, generalícese, que ya les hablé de eso, la instrucción de la infancia, sabiendo él que instrucción meramente no es educación, porque hay que también forjar, ¿verdad?, la voluntad y el carácter, que son cosas distintas. Y la voluntad, dice en otra ocasión, que es la potencia que tiene el ser humano para decidir hacer o no una cosa. Tiene la voluntad para hacerlo o no. Entonces se necesita conocimiento, carácter y voluntad, que son las dos cosas más difíciles. Pero él dice aquí, generalícese la instrucción de la infancia y habrá luces y virtudes sociales. Luces y virtudes hay, pero lo que no es general no es público. Y lo que no es público no es social. Entonces, bueno, nosotros decimos, Estado social, y dice, si los gobiernos llegaran a persuadirse de que el primer deber que les impone su misión es el de cuidar que no haya en sus estados un solo individuo que ignore sus derechos y deberes sociales, habrían dado un gran paso en la carrera de la civilización que abre el siglo presente. Yo, claro, el comandante Chávez, cuando nos abre a nosotros los portones de Simón Rodríguez, de Zamora, que viene también a liberar el territorio, y condensarlo en lo que es la revolución bolivariana y el movimiento bolivariano, veo impresionantemente cómo, sobre todo, recogido en las líneas generales del primer plan socialista 2007 y 2013, se parece menos a un plan que tiene metas y que tiene objetivos que el último plan de la nación, el plan de la patria, es un tremendo plan. Y si lo vemos antes de haberse convertido en ley, porque al convertirlo en ley tienen que desaparecer algunos compromisos con algunas empresas con nombre y apellido, porque después una ley es distinto a un plan. Entonces, una de las cosas que no se defendió cuando criticaban hacer ley el plan de la patria desde la Asamblea Nacional Bolivariana, creo que quedó corta porque había un argumento muy importante. No es lo mismo una ley que tiene un carácter por su naturaleza general a un plan que obliga a especificar metas, fechas para ejecutar, tiempo, sujetos con los que se compromete, lugares donde se va a hacer la fábrica.
No es lo mismo una ley que tiene un sentido totalmente opuesto, de un nivel de generalización es lo que por naturaleza define a una ley, porque va a gobernar sobre todo lo demás. Entonces, bueno, eso allí faltó. Una ley tiene unas precisiones muy distintas a lo que tiene un plan. Pero este tiene la virtud de que yo digo que más que un plan, aquí dice líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, pero es un libro de doctrina. Más que un plan, es como una doctrina. Cuando uno ve acá esas líneas, como es la nueva ética socialista, ahí está Simón Rodríguez. La suprema felicidad social, el modelo incluyente, el modelo que es Bolívar, pero aquí está Simón Rodríguez. En la nueva ética socialista, Simón Rodríguez no es el de las luces y las virtudes, o sea, el conocimiento, pero también la moral, la ética, y que en Bolívar se traduce en una frase lapidaria, que ¿el qué? No, cuando dice el talento sin probidad es un azote. Entonces, bueno, es moral y luces siempre. Si no hay eso que te indique la direccionalidad de lo que vas a hacer, pues está en entredicho cuán responsable y coherente eres, ¿verdad? Con tu pensamiento, tu decir y tu acción. Entonces, bueno, el proyecto de la nueva ética socialista es el proyecto ético y moral. Yo les pido que lean este proyecto ético socialista bolivariano, en donde dice que tiene como misión la superación de la ética del capital, que se centra en la configuración de una conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral colectiva. Y de allí se desprende todo, y en donde pone lo público, que el Estado pone lo público como el espacio, así como lo defiende Simón Rodríguez. El Estado, dice Chávez aquí, el Estado está llamado a ser el espacio ético por excelencia. Una de las funciones de la constituyente, ¿verdad?, es seguir creando un nuevo Estado. No es solo la Constitución y una serie de leyes, sino también un nuevo Estado. Entonces, ese Estado es el que está llamado a ser el espacio ético por excelencia. Si no lo es, el ciudadano no tendrá motivo para hacerlo él. Entonces, por eso es la lucha contra el burocratismo, la lucha contra la corrupción. Es un deber robinsoniano, bolivariano y chavista. No, o sea, saber enfrentar políticamente y como un soldado, como una soldada, esos vicios del capitalismo. Y todo va correlacionado, porque cuando habla de la democracia protagónica revolucionaria, él vuelve a retomar que la dirección del Estado está indisolublemente unida a la búsqueda del bien común. Y no como en la democracia representativa, en la que bajo la argucia de la libertad individual, con el camuflaje de la igualdad de oportunidades y el acicate de la competitividad se legitima el interés de grupos minoritarios contrapuestos al interés general, al bien común. Al bien común. Y retoma, la soberanía reside en el pueblo y éste acepta obedecer a un poder distinto. Si la soberanía reside en el pueblo y el pueblo acepta obedecer a un poder distinto, por ese mismo acto se disuelve como pueblo y renuncia a su soberanía. La soberanía popular está reunida en asamblea pública de ciudadanos. Esta es la asamblea constituyente.
única depositaria legítima del poder legislativo. La soberanía no puede ser representada. La voluntad no admite representación. Entonces es como, en un instante somos representantes, pero es solo un instante porque es intransferible, no se puede transferir. Entonces, si no entendemos que eso es un instante y que en este momento constituyente asambleístico es el momento de mayor sustancia, porque es el momento en donde debemos concebir que no solo somos o voceros o representantes del pueblo legítimo y legalmente decidido por votación universal, directa y secreta, nosotros debemos concebir que es toda la nación la que está en constituyente. Y precisamente la naturaleza de una asamblea, que es el debate, que es la reunión de todos, para poder reunir a todos, que es un mosaico muy diverso. En un extremo están unos que no quieren formar parte de ese mosaico, pero nosotros, los chavistas, los revolucionarios, los socialistas bolivarianos, debemos buscar la manera, a través de intermediaciones, en este momento, etapa asambleística de la asamblea constituyente, valga la redundancia, está en una etapa asambleística, la mejor, para ir a todo ese mosaico. El que no quiere, el que está en el extremo, que no quiere saber nada de la constituyente, de Chávez, de socialismo, de sociedad, de nada, que lo que quiere es odio, odio y odio. Nosotros debemos buscarlo. Como decía, creo que era el presidente, en cada municipio, o no sé si era Aristóbulo, en cada municipio hay una persona electa como mínimo, uno como mínimo, porque en aquellos en donde se es capital hay más. Entonces, es el momento de llevar este concepto que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que no puede renunciar, porque cuando renuncia se disuelve. Debemos ir a buscar a los disueltos, porque cuando vayamos al referéndum, ya no por la constituyente, sino por la Constitución, en la etapa asambleística es donde debemos tejer la red con todos, por muy diversos o por muy opuestos que sean. Y entonces ese es el papel, creo yo, que tiene el constituyente ahorita. Fíjense, bueno, yo he estado buscando donde Simón Rodríguez un desprendimiento total y una aplicación de esa educación en libertad que él plantea cuando Bolívar se viene para América. Él dice: permanecí en Europa por más de 20 años, trabajé en un laboratorio de química industrial en donde aprendí algunas cosas, concurrí a juntas secretas de carácter socialista. Vi de cerca al padre Infantín y a otros más, Olindo Rodríguez, a Pedro Larroque y a otros muchos que funcionaban como apóstoles de la secta. Bueno, y habla de todo. Estudié un poco de literatura, aprendí lenguas. Está aprendiendo de la vida, de la vida. Y regenté una escuela de primeras letras en un pueblecito de Rusia. En eso de las primeras letras ya me había ejercitado un poco durante mi juventud. Fíjense, dando lecciones a ese hombre. ¿A quién? A Bolívar, a quien se admira tanto, cuando él era un despabilado rapazuelo. Por eso, seguramente se dice que fui su ayo, pero más que maestro, aseguro que fui su discípulo, pues por adivinación él sabía más que yo, por meditación y estudio.
O sea, ¿qué es lo que hay que despertar? Ojalá uno pudiera hacer eso, lo más difícil, que la gente estudie por sí sola. Uno sembrar la inquietud por estudiar para que los libros lleguen aquí dice, hay muy pocos hombres que nacieron para educar. Y estos empiezan por sí mismos. El mundo es su colegio. Su animosidad les da, o su curiosidad, perdón, les da libros. Y su discernimiento les sirve de maestro. Entonces, ser uno un poquito menos prepotente como conductor, como maestro, como profesor, como líder en la comunidad, y buscar un poco en Simón Rodríguez ese aprender entre todos, en libertad, aprender de la vida, despertar la curiosidad para que nos vengan los libros, saberlos escoger y que nuestro discernimiento sea nuestro maestro. Por último, otra de las... ¿Dónde lo escribí? Otro de los mensajes de Simón Rodríguez, aquí. Así como no hay libertad donde hallamos ni prosperidad donde la casualidad dispone de la suerte social, nosotros como ejerciendo algún liderazgo, entender aquello que Chávez nos lo dijo mucho también, que viene extraído de la física del momento, pues del contexto que le tocó a Rodríguez, ¿no? Que decía que la fuerza material está en la masa y que la fuerza moral está en el movimiento. Entonces nosotros que en revolución necesitamos hacer, así como el padre libertador cuando habló con el tiempo, en el Chimborazo fue. Y después también Martí dice que Bolívar tomó por las astas a la naturaleza para volcarlas en tierra, dice, cuando se le opuso la naturaleza, que nosotros también le decíamos a Chávez que tomara ese inconveniente pues tan grande, que lo tomara por las astas y también las volcara en tierra, pero lamentablemente pues se nos fue el comandante físicamente, ¿no? Rodríguez en algún momento también nos dice, bueno, nosotros tenemos que acelerar el tiempo, si no, no hay revolución. Si nosotros dejamos que sea el tiempo solo quien vaya, porque uno se conforme diciendo, no hay condiciones. Como no hay condiciones, debemos esperar las mejores condiciones para poder avanzar, entendamos. Nosotros tenemos el deber de acelerar el tiempo. Y acelerar el tiempo es estudiar mucho. Estudiar mucho para poder lograr eso. Acelerar el tiempo, ¿con qué? Llenándolo de los actos revolucionarios. No dejar que el tiempo se pierda, sino inventando, como decía el comandante, muchas de las cosas van a fracasar, pero son las cosas que estamos probando. Hagamos los injertos en el mar del capitalismo, el punto y el círculo para que el mar del capitalismo no se trague cualquier obra que hacemos desde una perspectiva distinta, porque el capitalismo va a obrar contra nosotros. Entonces no es hacer una obra y quedó, sino que ella se expanda con su lógica, su moral, su ética nueva, socialista, para que sea la que se trague al viejo modelo y no las ansias del viejo modelo para tragarse lo nuestro. Por eso no hay que perder el tiempo, hay que revolucionar el tiempo. Sí, está la masa, pero hay, con la fuerza moral, que es el movimiento, nosotros tenemos que conducir el movimiento y no que el movimiento nos conduzca a nosotros, así como Bolívar lo hizo y así como lo hizo Chávez. Y Chávez, por acelerar tanto, él dijo, me consumiré, sabía que se iba a consumir más temprano, porque no dio tregua.
contra eso del bien común, contra eso del espacio de lo público, mucho cuidado con el espacio de lo privado, que siempre seguirá existiendo, mucho cuidado con que se deje gobernar el instinto, que es lo que está haciendo el enemigo histórico nuestro, el imperio está en eso, haciendo que en los pueblos donde quiere desatar el caos, gobierne el instinto y no gobierne la moral, la ética social. Nos está llevando hacia lo más primitivo que tenemos. Nosotros debemos luchar contra eso, contra los negocios. En otra parte, él dice algo parecido a esto, este sí que no me lo sé de memoria, que es, dígase de la educación como un negocio, todo lo que se le ocurra, que quedará mucho todavía por decir. De todo lo malo que se le ocurra. Diga de la educación como negocio todo lo malo que se le ocurra y quedará todavía mucho por decir. Bueno, y terminando, como José Gregorio que dijo, eso del sentir de todos, incluir a todos, etapa asambleística, ir hasta el último rincón, será la garantía del sí rotundo por la nueva Constitución, si no aprovechamos lo asambleístico para ir al mosaico de toda nuestra sociedad. Unos votarán por el no, pero eso también es bueno. Lo peor es que deje de salir un montón de gente a votar, ni por el sí ni por el no. Eso es lo peor que puede haber. Entonces tenemos que ir a convencer por el sí, pero tenemos que hacerlo desde ahorita, no cuando venga la campaña del referéndum. No, y en una guerra no hay campaña para cuando venga el enfrentamiento, es permanente. Nosotros hemos descuidado la propaganda de guerra, en una guerra que ha arreciado desde el 2013 para acá. Y entonces esperamos las campañas de elecciones para hacer campaña. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver las propagandas que hay. Entonces, por allá por el valle, vota por Jesús Farías, porque ha transcurrido mucho tiempo y cuando salimos, dijo Aristóbulo, en el 2015, que hicimos una campaña electoral, no nos dimos cuenta que los otros estaban en campaña de guerra y nosotros estábamos en una campaña electoral, que es distinto. Entonces, la mayor fatalidad del hombre en sociedad, decía Simón Rodríguez, la mayor fatalidad del hombre en sociedad es no tener un sentir común de lo que conviene a todos. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Así. Cuando en boca de todos esté la nueva Constitución. Y estará en boca de todos si la construimos todos. Los constituyentes, 545 son. Y los constituyentes que estamos afuera, que es todo el país. Muchas gracias.